Bienvenidos a un nuevo video de Vectorial Mechanic View. En esta oportunidad me imagino que todos ustedes no saben nada de vectores, tampoco te has puesto a buscar definiciones de vectores en un libro de física o internet, ¿no? Eso que se lo aprenden los físicos. Para nosotros un vector va a ser simplemente una flecha. Vamos a ponerle un apellido y nombre para poder dar a conocer lo más entendible posible, ¿no? Muy bien, pasamos. Como clase 1 vamos a ver lo que es tema de vectores de fuerza, ¿no? Entonces, justamente vamos a ver 4 puntos importantes, o sea, 4 competencias que vamos a cubrir en esta oportunidad. Lo primero vamos a definir un vector geométricamente, luego vamos a reconocer un vector en el plano y en el espacio, ¿no? Asimismo, vamos a realizar operaciones con vectores, adición, sustracción, multiplicación por un escalar y producto escalar, ¿no? Y como último, vamos a descomponer un vector en términos de sus componentes rectangulares, ¿no? De esta manera vamos a cubrir las 4 competencias que vamos a dar a conocer, ¿no? Muy bien. Como introducción vamos a ver la magnitud escalar. ¿De qué se trata esta magnitud escalar? La magnitud escalar es cualquier magnitud matemática o física que se pueda representar solamente por un número real. Por ejemplo, cuando hablamos de longitud, cuando hablamos de área, cuando hablamos de volumen, temperatura, etcétera, ¿no? Muy bien. Asimismo, vamos a ver lo que es la magnitud vectorial. Son aquellas entidades en las que además del número que las determina, se requiere conocer la dirección, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver lo que son los desplazamientos, las fuerzas, la aceleración, etcétera, ¿no? En general, esto representa esta magnitud que se llama vector, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a ver. Como ya vieron, estos son vectores en ingeniería civil como han visto, ¿no? Muy bien. Entonces, los vectores, como definición geométrica de un vector. Hemos dicho que vector tiene 3 componentes importantes, ya sea su dirección, su módulo y sentido, ¿no? Vamos a ver aquí, ya vamos a ver, en este punto, este de aquí vendría a ser la dirección, ¿no? La dirección, esto se llama módulo, ¿no? Esta puntita, ¿cómo se llama? Es el sentido, ¿no? O sea, lo que en general un vector, por ejemplo, supongamos, vamos a suponer, ¿no? Vamos a suponer de que esta flecha valga 10 y otra flecha valga 5, supongamos, ¿no? O sea, una flecha que vale 10 va a ser más grande que valga 5, ¿no? O sea, lo que quiere decir que este 10 es la cantidad, o sea, es la cantidad de vectores unitarios que tiene dicha flecha. Si es un vector unitario, va a ser uno nada más, ¿no? Así de fácil. Bien, creo que es la proporción de la cantidad, ¿no? De vectores unitarios prácticamente. Si fuera una flecha de 100, por ejemplo, 100 será más grande, ¿verdad? Entonces, de esa manera se determina lo que es un vector. O sea, es la cantidad de vectores unitarios que tiene dicha flecha. Bien, entonces vamos a borrar, ¿no? Vamos a borrar. Muy bien. Bien, entonces vamos a definir el vector como un segmento de recta dirigido, ¿ya? Sea P y Q, por ejemplo, en este tridimensional, dos puntos del espacio, que están en el espacio, ¿no? El segmento de recta dirigido de P y Q es el segmento de recta que va del punto inicial P al punto final Q, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver las operaciones con vectores.
Como operaciones con vectores, encontramos lo que son adición de vectores. Esa adición de vectores son dos vectores, la suma de dos vectores da una resultante, ¿no? Por ejemplo, este vector A, su siguiente va a ser vector B, por lo tanto da un resultante de A más B, ¿no? Entonces se llama esto método del triángulo. Asimismo, vamos a ver el método de paralelogramo, donde el vector A y vector B tienen una resultante, pero al hacer un paralelogramo encontramos la resultante, ¿no? De esta manera nos va a ayudar también en ejercicio que vamos a desarrollar en la parte práctico, porque esta parte es teórico, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver vectores en el plano 2D o en el plano R al cuadrado, ¿no? Vamos a definir algebraicamente de un vector, ¿no? Un vector B, ¿ya? Un vector V en el plano X, Y es un par ordenado de números reales como A y B, donde A y B se llaman componentes del vector. Bien, o también se le llama como el punto específico de A, B, ¿no? Pero se le llama como componente del vector. Bien, acá vemos en las abscisas, vemos en las ordenadas, tenemos acá justamente parte del origen 0,0, ¿no? Y acá vemos el componente del vector que viene a ser A, B. Bien, entonces decimos que el vector V, A, B se llama vector de posición o cuyo punto final o cuyo punto inicial es el origen 0,0. A esto también se le llama como vector de posición, ¿no? Que está posicionado en el plano 2D. Muy bien. Entonces, la magnitud de un vector se denota con dos barras, ¿no? Una V por su encima, una flechita, ¿ya? Este magnitud de un vector viene a ser A al cuadrado más B al cuadrado, ¿no? O sea, este vendría a ser del vector de posición, ¿ya? Todo eso de sus componentes al cuadrado. Nada más, ya sea x, y, ya sea a, b, ¿no? Al cuadrado. La raíz de a al cuadrado más b al cuadrado. Eso vendría a ser la magnitud de un vector. Por ejemplo, ¿no? Sería. Ahora, la dirección del vector de a, b. El ángulo θ medido en radianes que forma del vector con el semieje positivo de las abscisas, llamado también como x, ¿no? Vendría a ser la tangente de θ b sobre a. Pero hay una restricción donde k tiene que ser diferente a 0. Por lo tanto, si fuera 0, no habría nada de ángulo, ¿no? No existiría, porque no existe. B entre un número 0, un número entre 0 no existe, indefinido. Asimismo que el ángulo tiene que variar de 0 hacia 360 grados, ¿no? En este caso, en realidad debería ser 0 a 2pi nada más. Muy bien. Ahora, en el espacio tridimensional, llamado como R al cubo o en 3D, ¿no? El sistema de coordenadas cartesianas, como vemos aquí, son tres, en plano XZ, plano XY, plano YZ, ¿no? Y acá vemos el origen. Estos son eh, los ejes principales, tanto en X, en Y, en Z, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver, esto vendría a ser el plano XY en el tridimensional R al cubo. Ahora vamos a ver lo que es el plano XZ, ¿no? Ese es el plano XZ. Ahora el plano YZ. Bien, este es el plano YZ. Muy bien. Entonces, esto vendría a ser el conjunto de todas las ternas ordenadas de números reales recibe el nombre de espacio numérico tridimensional, que se nota por R al cubo. Cada terna ordenada X, Y, Z se denomina punto del espacio numérico tridimensional, ¿no? Muy bien. Ahora, el vector en tridimensional, ya, un vector que parte del origen de 0,0, justamente hay un punto de posición, que viene a ser A,1, A,2, A,3, ¿no? Muy bien.
El módulo de esto vendría a ser todo esto a la raíz de todo al cuadrado de todo esto de acá, ¿no? Muy bien. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Así de sencillo, ¿cierto? Muy bien. Ahora, la igualdad. La igualdad de dos vectores, tanto de u y de v, son iguales si tienen la misma magnitud y dirección. Si y solo si, entonces se cumple esta relación. ¿Ya? Muy bien. Ahora, en suma, ¿qué hacemos en lo que es en suma en vectores? En suma, cuando vemos en vector u, vector v, ya encontramos a, en vector u encontramos a1, b1, c1, y en vector v, a2, b2 y 3. Entonces, al sumar estos dos vectores, que son diferentes, igualamos que va a ser a1 más a2, b1 más b2 más, bc1 más c2, ¿no? Todo esto entre paréntesis, ¿no? Muy bien, así. Ahora, cuando es un producto por un escalar, ya, cuando es un producto por un escalar, vendría a ser la multiplicación de manera distributiva, ¿no? Va a ser esto, este de aquí, va a estar multiplicado aquí, de igual manera aquí, ¿no? De igual manera hacia aquí. Bien, entonces encontramos el CA1, CA2, CA3, ¿no? De esta manera encontramos que todo este C tiene que pertenecer a números reales. Muy bien. Ahora los vectores unitarios. Hemos dicho que el vector unitario va a ser prácticamente unidad, ¿no? Uno. Va a ser pequeño. El vector va a ser muy chiquito. Entonces, son aquellos cuya norma es igual a la unidad. ¿Ves? Entre barras, el vector u va a ser igual a unidad. O sea, el vector unitario va a ser 1. Asimismo, vemos que el vector unitario a va a ser a las componentes de A1, A2, A3 entre la magnitud de A, ¿no? Entonces va a ser el vector unitario. Entonces decimos como nota que en R al cuadrado y en R al cubo existen vectores que nos permiten representar cualquier otro vector en términos de ellos. Se le llama vectores unitarios canónicos y representan por R al cuadrado. Por ejemplo, en I, cuando es en I encontramos 1,0. Bien, porque esto vendría a ser en, esto es I y esto es J, ¿no? Cuando es en I. Ahora en J vendría a ser, esto es en I y esto es J. ¿Te das cuenta? O sea, en componente I va a ser la unidad 1. En componente J va a ser también 1, ¿no? Entonces, de esta manera hay que el vector unitario de cada componente va a ser una unidad, ¿no? En R al cubo de la misma manera, ya sea esto va a ser en I, ¿ve? Te das cuenta que esto es en I, esto va a ser en J y esto va a ser en K. Bien, ahora, los vectores unitarios canónicos I, J y K. Los vectores I, J y K son unitarios y están dirigidos en la dirección de los ejes X, Y, Z respectivamente, como vemos aquí. ¿Te das cuenta? En este plano tridimensional encontramos los tres componentes, I, J, K. Estos representan como vectores unitarios canónicos, ¿no? Ahora, como definición, el paralelismo de vectores. Son dos vectores paralelos entre sí si todas sus componentes son proporcionales. Ejemplo, dado por ejemplo, un vector u a,1, a,2, a,3 y vector v b1, b2 y b3, ya si son paralelos, vamos a decir que hay una proporción. A1 entre b1 igual a2 entre b2 y a3 entre b3. Y todo esto es una proporción mediante una razón de k, ¿no? Sí, y entonces de esta manera se logra llegar que el vector VU vendría a ser la proporción de K por su vector V, ¿no? Muy bien.
Entonces, vamos a ver unas reacciones en los soportes y conexiones para una estructura tridimensional. Si vemos que es una bola, si es una bola o superficie sin fricción, ¿ya? O entonces eso se representa con una fuerza con línea de acción conocida como una incógnita, como una fuerza nada más que actúa hacia arriba, ¿no? Si vemos que es un cable, vamos a ver como una fuerza con línea de acción conocida como una incógnita, ¿no? Muy bien. Ahora si vemos un rodillo sobre superficie rugosa o también como rueda sobre riel, vamos a encontrar dos componentes de fuerza, tanto en la fuerza Z y la fuerza Y, ¿no? Muy bien. Asimismo, vamos a encontrar que si una superficie rugosa, rótula, bola y cuenca, va a tener tres componentes en este caso. Entonces, por lo tanto, va a tener tres fuerzas, ya sea en X, en Y y en Z, ¿no? Muy bien. Porque esto se va a moverse tanto en la, puede mover para este lado, porque esto también para este lado, hacia arriba también. Porque esto no está tan empotrado, que digamos, simplemente en una superficie rugosa. Entonces, por eso mismo tiene tres componentes de fuerza. Asimismo encontramos apoyo fijo, ¿ya? Cuando es un apoyo fijo, encontramos tres componentes de fuerzas y tres pares, ¿no? Que son momentos. Asimismo, encontramos cuando vemos que son bisagras, cojinete, que soporta solo carga radial, vamos a encontrar dos componentes de fuerzas y dos pares. Un momento, estos dos pares vendrían momento Y y momento Z. Y el momento X no existiría porque para este lado ya no habría momento, ¿no? Muy bien. Como último, encontramos como pasador y ménsula o bisagra con jinete que soportan un empuje axial o carga radial. Vamos a encontrar componentes, o sea, dos componentes de fuerza y dos pares. ¿Ya? Eso sería todo, muchachos, para que entiendan. Estas son las reacciones de aquí, lo que parte el curso de estática, donde es la base de toda nuestra carrera de ingeniería civil, ¿no? Hay que entenderlo todo estas cositas, ¿no? Porque de esto es lo que se va a partir de las progresivas cursos que van a llevar, ¿no? Muchísimas gracias, saludos, hasta la próxima.